Bueno, Dios está obrando para cambiar vidas y nadie está tan perdido y ninguna situación es tan desesperada para que no obre. Y nuestro invitado vino a recordárnoslo y a compartir su asombrosa historia de su nuevo libro, From Junkie to Jerusalem. Así es, de adicto a Jerusalén, el camino hacia el destino. Pero antes de iniciar, me acompaña en el programa April. Me encanta el título. A mí también, ese es un buen título. Y Dios usa a cualquiera. Me encanta que haya esperanza para todos, porque solo Dios usa a gente Sí, imperfecta. te llamas a ti misma la que da esperanza. Me encanta decir traficante de esperanza. Traficante. Me encanta, traficante. Dorothy Newton, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Johnny. Esto es un testimonio. Es un Lo testimonio. es. Escucha, Dios es solo, nos muestra la gracia de Dios, su amor redentor y su misericordia solo. Ay, me encanta. Es Me solo, encanta, sí, me será muy encanta. bueno. Así es. Rachel Ann Brown, nos encantan los testimonios. Sí, así es. No hay nada más poderoso que una vida transformada y esta es tan conmovedora. Ni siquiera lo imaginas hasta que lo veas hablar y compartir. Las personas se van a Sí, sorprender de quién es, y nunca idiota. sabes lo que ha vivido. Rebecca Lamb Wise, tal vez el milagro más grande es una vida transformada. Alguien que pasa de adicto a ser un líder en el cuerpo de Cristo. Lo sé, recuerdo el versículo en Ezequiel donde Dios profetiza a través de Ezequiel: quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y es lo que hace, un milagro en cada uno de nosotros que dice sí a la salvación. Sí, una vida transformada. Si no conoces a Jesús, esto es para ti. Por eso debes quedarte ahí, sobre todo aquellos que han luchado con adicciones. Si tienes un familiar que lucha con cualquier clase de adicción, quédate ahí, porque oirás asombrosas historias. Cindy Johnston, nos encantan los Sí, testimonios. así es. Somos testimonios vivientes y cuando oigamos los detalles habrá gente que será tocada profundamente. Sí, y hablamos de nuestro querido amigo el pastor Larry Hawk. Qué gusto estar Bienvenido, aquí. pastor. Estoy con muchas damas. Sí, lo estás, es cierto. Desde luchar contra la ira y la adicción a descubrir su propósito en Israel, la historia de Larry es una milagrosa redención. Nos va a compartir su encuentro con Dios que lo transformó. Nos recuerda que nadie está tan lejos de su misericordia. Tu nuevo libro estaba en Florida, en Strand Communications, No, sí, sí. y vi que estaba a la venta. Y Sí, dije, espera, él es mi amigo. es Amigos correcto. de hace Así tiempo. es. En Amigos de hace fin, tiempo, hace mucho bueno, el tiempo. camino hacia el destino. Así que llévanos al principio si puedes y cuéntanos sobre tu historia porque alentará a la gente que nos ve. Porque algunos, incluso alguien que nos ve, dice, no saben todo lo que he hecho. No hay forma de que Dios me ame o me perdone. Es lo que dice el enemigo. Es una mentira, ¿cierto? Una mentira, por supuesto. Escucha, la razón por la que lo escribí fue que personas en la misma época me contactaron y me dijeron, deberías hacer algo con tu historia. Y empecé a pensar en eso, en lo que tú, Johnny, dijiste sobre que el enemigo viene y dice, Eh, Dios nunca te perdonará. A Dios no le importas. Mira quién eres, mira lo que hiciste. Y escribí número uno lo siguiente, que Dios no hace acepción de personas. Y Tis y yo pastoreamos nuestra primera iglesia, fue en una pequeña licorería que había cerrado en Santa Fe, Nuevo Un gran México. lugar para tener una iglesia. Sí, sí, Perfecto. sí. Y empezamos en esa licorería, ex licorería, y vimos a 6,000 jóvenes ser salvos en 3 años. Es Y asombroso. luego crecimos y compramos un local de striptease que había cerrado. Tenía un gran escenario, quitamos los tubos, tenían un gran escenario. Ay, Dios mío. Y alcanzábamos a la gente en las calles porque sabía de dónde venían. Y empezamos la iglesia. Había un hombre que se sentaba al final y él me miraba. Era un edificio muy pequeño. Y cuando empezaba a enseñar, me miraba y salía por la puerta. Y le dije a alguien, toma esto, voy a alcanzarlo. Lo alcancé, salí y le dije, Señor, Señor. Y volteó y dijo, no tienes derecho a predicar el evangelio. Y mencionó cosas de mi pasado que nadie sabía, excepto Wow. yo, el diablo y Dios. Y dijo, si esa gente supiera quién eres realmente. Y oí lo que dijo y se alejó caminando. Y de inmediato pensé, Dios, si supieran de dónde vengo. Y el Señor me habló y me dijo, no permitas que ninguna persona señale tu pasado, que mi hijo pagó. Ujú, es Así cierto. es. Nunca lo Así es. permitas. Y le recuerdo a la gente que Satanás es el acusador de los hermanos. Así que no importa dónde estés,
Jesús sabe dónde estás y Él te tomará. Y yo recibí al Señor. Tenía 7 órdenes federales de arresto por tráfico de drogas. Y Creciste en crecí. un hogar donde había mucho abuso. Mucho Tu papá abuso. era muy Mi abusivo. papá era un hombre con mucho odio y fue salvo antes de que Sí, muriera. Fue gloria a salvo. Dios. Entregó su vida al Señor, pero él Cuéntales cuando tenía... llegaste 10 minutos tarde a cenar. Mi papá tenía una ira explosiva y yo tenía 7 u 8 años. Y llegué 10 minutos tarde a cenar. Jugaba con la pelota en la calle y entré y no lo vi. Y de pronto me dio un golpe y me tiró al suelo, casi me noquea. Ay, Dios Y luego me mío. pateó por toda la casa. Y mi mamá era enfermera y fue a revisarme. Y tomó las llaves del auto y él le dijo, ¿a dónde vas? Dijo, le rompiste las costillas, todas están rotas. Y lo Terrible. voy a llevar al hospital. Él dijo, no lo harás, no pagaré, no gastaré un solo peso en ese niño. Y recuerdo que volví a casa una ocasión, era muy joven. Y recuerdo que entré, vivíamos en una casa de 70 metros cuadrados. Y estaba de espaldas hacia mí, hablaba por teléfono y trataba de llevarme a un orfanato y deshacerse Ah, de Dios mí. mío. Entonces eso me marcó, en serio me marcó. Así que crecí enojado, así Claro. crecí, Y entonces, violento. ¿cuándo empezaste a involucrarte en las drogas y el alcohol? Empecé a beber cuando tenía 12 o 13 años. Vivíamos en la ciudad, éramos del barrio. Y cuando fui a la universidad, tuve la suerte de ir a la universidad y jugar al fútbol. Ah, pero siempre pensé que el dinero era la clave para la felicidad. Así que empecé a consumir drogas en la universidad. Y luego empecé a vender drogas en la universidad. Y entonces, con algunos amigos, traficaba drogas y dijeron, ¿por qué no eliminamos al intermediario? Escucha, tienes el carácter para estar en las calles. Así que fui a Colombia, a Sudamérica, y empecé a buscar la forma de traficar cocaína a Estados Unidos. Y yo ¿Con quién te era, asociaste? me asocié con Escobar, lo hice desde el principio. Y vivía en un rancho en la cima de los Andes, en un pueblo pequeño llamado Envigado. Y ahí estaba él, el cártel de su familia. Ah, dijeron, no abordes otro taxi, solo el nuestro. El nombre de la compañía era Estrella, recuerdo que así se llamaba. El nombre Estrella era el nombre de su cocaína. ¿Cuánto tiempo después de eso conociste al Señor? Sé que fue en algún momento después de eso, porque estuviste buscando, haciendo toda clase Sí, de locuras. sí, y me involucré en la meditación trascendental. Y parece loco todo lo que estaba haciendo, pero creía que había un Dios, pero no pensé en buscarlo en la iglesia. Yo vendía No te drogas, agradaban los cristianos ni le la vendía iglesia. drogas a la gente que iba a la iglesia. Y escucha, No está bien. sí, No no, está bien. no está bien. Y entonces creía que Dios era sobrenatural y opté por la meditación trascendental, vi toda clase de cosas y en los días de los hippies había muchos libros sobre la cocaína, siendo este vínculo oculto a Dios y los Andes y todo eso. Sé que parecen Y tonterías, eso pero abrió una puerta, sí, pero no fue la sí. correcta, Así porque es. fue Y la como, cocaína es como Doc sí, dijo, la cocaína es espiritual, las drogas son espirituales. Son espirituales de una forma muy negativa. De ahí de las drogas, tenemos la palabra en la Biblia, hechicería. hechicería, sí. Entonces, ah, yo jugué fútbol americano en la universidad y de hecho tuve el tercer lugar en el país en levantamiento de pesas. Y era un hombre grande, pesaba 97 kilos. Y consumía tanta cocaína que bajé de peso a unos 59, Ay, 61, Dios 65 mío. kilos. Y una mujer que vivía con nosotros dijo, consumes muchas drogas, vas a matarte. Así que fueron a la ciudad y dije, escucha, voy a encontrar a Dios de verdad. Y tomé la cocaína y dupliqué la cantidad que usaba y me la inyecté. ¿Qué? Y estaba tan drogado que no vi que no toqué la vena, así que la dupliqué otra vez. Y la dupliqué otra vez y la dupliqué otra vez y toqué la vena. Y de inmediato supe que moriría. Sí, supe de inmediato. Entonces caí al suelo, no había nadie, sabía que moriría.
y clamé a Dios y le digo a la gente, escucha, puedes decir que eres agnóstico, puedes decir que eres ateo, pero en el momento en que algo sucede, ya sea a ti o a tu hijo o algo que no puedes controlar, Dios ayúdame. Y es porque Dios es un Dios maravilloso. Él puede ser adicto a las drogas, puede ser adicto a la heroína y está en ti clamarle a Él porque Él está para ayudarnos. Nos ama tanto y ¿Qué clamé y dijiste? dije, Dios, no me dejes morir, no por no ir al infierno. No pensé en el infierno. Dije, no me dejes morir hasta que sepa qué es la felicidad. Porque todo lo que probé, desde drogas hasta el deporte, hasta Dinero, dinero, de poder, todo, mujeres, todo. y no había, escucha, estuve bien por un tiempo, pero vacío. Así Y es. dije, no me dejes, y miro hacia atrás. Le digo delante del Señor, puedo mirar ese momento y puedo ver los pasos que Dios empezó, puertas que empezó a abrir, puertas que empezó a cerrar para empujarme. Y finalmente llegué al punto donde supe que había 7 federales. Arrestaron a 48 narcotraficantes en nuestra área. Era la zona del campus de la universidad y yo recogía un envío de drogas, llegué a una de mis casas y fue saqueada. Pensé que alguien había robado. Y fuimos a otra de nuestras casas y también fue saqueada. Supimos que la policía entró 10 minutos antes de la medianoche y nos salvamos. El padre de un amigo era agente de fianzas y me dijo, Larry, estás en el número 2 de la lista, están buscándote. Y no se lo dije a nadie, lo cuento en el libro. ¿Tengo 2 minutos? Lo cuento en el libro. Dijimos, tenemos que dejar la ciudad, tenemos que irnos. Y porque dijo, hay 7 órdenes federales de arresto, y no es coincidencia, Jesús derramó su sangre en 7 lugares. Así que dijimos, vámonos, empacamos nuestra camioneta hippie, y dijimos, vamos a Arizona. Y fuimos. Tú y tu cabello largo. Sí, el cabello largo Anillos. y También. pendientes y Un luego poncho. y un amigo acababa de recibir un envío de drogas muy poderosas, alucinógenas, y vivía a 20 kilómetros de la ciudad, así que me detuve a verlo en el camino. Hacíamos trato con drogas y digo, amigos, recibí esto, y dije, bueno, hagamos algo. Así que mi apodo era OD, significa sobredosis. Si alguien tomaba una, yo tomaba 3 o 4. Así que estaba con 2 mujeres con las que saldríamos y una de ellas era pentecostal apartada, fue criada en la iglesia. No nos lo dijo, pero fue criada en la iglesia, se había apartado. Y después se convirtió en la esposa de un pastor. Y así que salimos de ese lugar y tomé la droga que era muy fuerte y alucinógena y realmente tuve un mal viaje por casi 2 días. Y estábamos en la camioneta, iba conduciendo y ella me dijo, ¿qué es lo que estás viendo? Porque por casi 2 días estuve debajo de la mesa de la cocina y me sostuve de las patas de la mesa de la cocina y gritaba, no me dejes aquí, Dios, no me dejes aquí. Y dijo, ¿qué estabas viendo? Y no sabía nada de la Biblia, nada. Y dije, fue muy extraño. Dije, estaba parado en una colina y pude ver a Dios, no directamente, pero vi a Dios con el rabillo del ojo y luego él y yo nos vimos. Y le dije, es un desierto grande y ardiente. Y estaba atrapado en un cubo negro, en ese desierto ardiente. Y estaba diciendo, no me dejes aquí, por favor, Dios, no me dejes aquí. Y me veía a mí mismo y Dios estaba a mi lado. Y dije, ¿por qué no lo ayudas? Y dije, Dios me habló y dijo, quise hacerlo, pero ya es muy tarde. Se perdió para siempre. Y dije, ¿no es extraño? Y ella dijo, no quiero oírlo. Así que pensé que era algo estúpido. ¿Qué significaba? Así que terminamos en Flagstaff, Arizona, y conseguimos una casa tipo cabaña en el Distrito Rojo, en toda la zona de drogas y demás. Aquí pasa la experiencia con el ¿La qué? televisor. Cuando enciendes el televisor. ¿Es aquí No, cuando no, ocurre eso? eso fue como un par de noches antes de ir a Cape Girardeau, cuando dijimos tenemos que salir de la ciudad. Ahí teníamos una casa de campo y vivíamos en el bosque y había varios hombres ahí a los que les preparaba una venta de drogas. Y no podía dormir y me levanté como a la medianoche y encendí el televisor. Solo había un canal y era un predicador. Era un programa cristiano y dijo,
Yo sé lo que estás buscando. Has buscado y buscado. Y sé lo que estás buscando. Y lo que estás buscando, a quien estás buscando, es a Jesús. Y miré y dije, escucha, no sabía nada. Y dije, vaya, resonó en mí. Sí. Y al día Fue siguiente, como la semilla, lo que Dios sin duda, dice, sin así duda. es. Y Dios dijo, mi palabra no volverá a mí vacía. Sí, Y sé que esa semilla, no sé si era Joe Blow o Billy Graham. Yo no conocía a Billy Graham, no sabía quién traspasó era. tu corazón. Traspasó mi corazón y al día siguiente, mi tía, quien nunca se rindió conmigo, solo oraba, siempre decía, oro por ti. Y ella sabía quién era. Y ese día por correo, escucha, cuando tenía 3 o 4 años, mi mamá nos llevaba a la iglesia, pero mi papá dijo, estos niños ya no irán a la iglesia. Y ella me envió mi Biblia de la infancia y dijo, Larry, estuve orando y el Señor me dijo que este es tu momento para entregar tu vida a Jesús. Sí, claro. Entonces, no había forma. Así que salí y estaba en mi entrada y tenía el cabello largo y pendientes y marcas de aguja en mis brazos y fumaba un porro en mi entrada. Y había un joven mexicano, se llamaba Bill Trujillo, caminaba por la calle, llegaba al final y daba la vuelta y volvía y me miraba. Yo pensaba, va a venir y me preguntará si puedo venderle drogas. Y lo hizo 4 o 5 veces y llegó al final de la calle, respiró profundamente y fue hacia mí y pensé, bueno, quiere comprarme drogas. Y dijo, no he hecho esto antes, pero no podía irme sin decirte, Jesús es lo que buscas. Y él había sido adicto 5 días antes de eso. Y la iglesia estaba en las calles testificando. Lo hacían los viernes y sábado en la noche. Y lo llevaron y él fue un verdadero adicto. La pintura en aerosol. La rociaba en un trapo y la inhalaba cuando no tenía drogas. Y yo fui el primero a quien le habló de Jesús. Por lo que Jesús hizo por él. Sí, por lo que hizo por Y te él. convenció de ir a la Seguía iglesia. yendo y vivía al lado de nosotros con su mamá. Y seguía yendo y lo veíamos llegar. Y tocaba y nos escondíamos detrás de las cortinas. No le abras, decía, ahí están. Y finalmente lo dejamos entrar y yo separaba kilos de... ¿Cuántos años tenía el joven? tenía Bill en ese momento tal vez 24, 25 años. Era un joven muy sencillo, de verdad, muy sencillo. Y tuvo un accidente grave después de eso, tal vez 6 meses después, y murió por las complicaciones del accidente. Oh. Pero Pero conoció a Jesús. conoció a Jesús y cada alma que yo gano para Él el recibe Señor. una parte. Piénsalo. Muy Sí. bien, finalmente decides ir a la iglesia. ¿Por qué razón? ¿Proyectaron algo? una película, la película llamada The Gospel Road, con Johnny Cash y Chris Christopherson. Y dije, muy bien, iré contigo. Si prometes dejarme en paz, amigo, deja de hablarme de cosas de Jesús. Le decía, ¿y esto qué decía? No sé, no lo sé. Lo que sé es, le pedí a Jesús con mi corazón y me liberó. Y luego con él y con Dana, una de las mujeres con las que vivía, me acompañó y fuimos con él y había 40 o 50 personas, una iglesia de madera blanca. Y cantaban y hacían todas estas cosas y dije, esto es... Y no tenía camisa, tenía un poncho y anillos en cada dedo, descalzo y brazaletes, era todo. Y Johnny Cash cantó y habló de la historia de Jesús. Y al final mostró a Jesús muriendo en la cruz en el Calvario. Y no sabía nada de la Biblia, nada. Pero me conmovió. Pero lo que me asombró fue que mostró al mismo Jesús muriendo dramáticamente en la cruz, pero esta vez la cruz estaba en Times Square. Y había prostitutas, adictos a las drogas y personas sin hogar. Y lo mostró otra vez muriendo, había música y eran las calles de Los Ángeles con pandilleros y todo eso. Y supe que era real. Así que el pastor hizo un llamado al altar y no había forma. Yo estaba sentado al final. Y Johnny, hasta el día de hoy, y juro que esto es la verdad, nadie se acercó a mí, nadie me habló, nadie, no sé cómo llegué al frente. No recuerdo levantarme de mi asiento, no recuerdo, solo estábamos al frente arrodillados en el altar, Dana y yo uno al lado del otro. Pero nadie en la iglesia oró, nadie. Hubo 4, 5, 6 personas que fueron salvas y los vimos pasar alrededor de nosotros.
Y no sabíamos qué hacer, así que solo dije, solo pude sentirlo, pude sentir a ese Jesús, quien quiera que fuera. Y dije, Jesús, si eres real, sé real para mí. Y de hecho, sentí como si 400 kilos se desprendieran de mí. No había oído de nacer de nuevo, no sabía nada Pero de estabas eso. herido porque los cristianos te tenían un poco de miedo, tenían un aspecto intimidante, pero pedimos que los pecadores vayan, pero no oramos por ellos, es una locura. Regresaste a casa un poco molesto. No tenemos mucho tiempo, debemos hablar de que al final decidiste regresar Sí. una vez más. ¿Qué pasó? Sí, y bueno, mis amigas seguían yendo. Y yo me mofaba de ellas. Dijeron, no, Larry, debiste ir a la iglesia. Y no quería ir porque esos cristianos no eran amistosos. Y solo los asustaba. Ellos se convirtieron en mi iglesia, pero yo me mofaba de ellos. Dijiste aleluya. Dijiste gracias, Jesús. Y me mofaba, ¿cierto? Y hay un dicho entre Espaltor Ortiz y yo. Pastoreamos entre los navajos hace tiempo. Y hay un dicho entre los navajos. Cuando te mofas de alguien, tú sigues. Tú Sí. sigues. Sí. Así que por fin me convencieron y hubo un avivamiento y un hombre llamado John Messler, que era un hombre increíble. Evangelista. Se movía en los dones del Espíritu, sabiduría, conocimiento. Así que llamó a unas damas y les impuso las manos y cayeron llenas del Espíritu. Pensé, ¿qué es? Pensé, ¿qué es esto? pasa? Que estos son gente, es idiota. Así que, pero, sin embargo, no podía negar lo que sentía. Así es. ¿Cierto? Y todos levantaron las manos y alabaron a Dios, y de hecho yo hice esto, así. Más íntimo. Y dije, Dios, necesito saber si esto es real, y de repente siento algo en mis dedos, y era este hombre con un traje de 3 piezas. Y yo no llevaba camisa otra vez, no tenía. Así era yo, adicto a las drogas, era hippie, les gustara o no. Y él dijo, ven aquí, hijo, Dios me habló sobre ti. Y dije, y Dana estaba a mi lado, pensó, Señor, esto no será bueno. Y porque era muy radical. Y dijo, estuviste orando y dijiste, Dios, necesito saber si esto es real. Y pensé, está bien, pensé. Y luego dijo, vas a predicar el evangelio por todo el mundo. Y dije, ni siquiera voy a regresar. Y dijo, ¿quieres todo lo que Dios tiene para ti, cierto? John se volvió a mí, mi mejor amigo y mentor, y dijo, ¿quieres todo lo que Dios tiene, cierto? Y dije, sí, viene de Dios y no de ti. Y él solo sonrió, y el pastor estaba detrás de mí. No sabía por qué. Pensé que iba a robarme o algo. Él impuso sus manos sobre mí y ante el Señor, y es por esto que no creo que debas fingir que caíste por el Espíritu. Deja que Dios sea Dios. Y sentí que me elevaba. Caí 5 filas hacia atrás. Solo había sillas plegables. Y caí 5 filas hacia atrás. Fue como si flotara. Y luego, donde había caído, él estaba parado sobre mí. Y yo estaba hablando en lenguas. Y no había escuchado de las lenguas antes. Y no quería. Trataba de parar. Y Se necesitaba entonces, una gran dosis de poder, amigos. Una gran Sí. dosis para este hombre. Sí. Y él dijo, Señor, no lo dejes levantarse hasta que sepa que eres tú. Y Y no esas podías damas de raza levantarte. negra. Y terminé a su lado porque estaban llenas del Espíritu. Y se inclinaban con sus grandes sombreros, con imposición de manos. Y siguieron con el servicio. Y yo me quedé ahí hablando en lenguas. Y finalmente me levanté. Y fui a gatas hacia Y mi no lugar. podías moverte. No me moví por 20 minutos, Continuaron creo. con el servicio Ellos y no siguieron con el podías. servicio. Esto es divertido. Fuiste a gatas. No Sí, sí, podías yo levantarte. Fui a gatas. No podía levantarme. Fui a gatas a mi lugar y Dana dijo, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó? Dije. ¿Qué hizo él? Y tuvieron un avivamiento 5 noches y seguí volviendo a verlo y cada noche me llamaba. Cada noche me llamaba. Dijo, predicarás el evangelio, harás esto. Y luego me impuso sus manos y caí lleno del Espíritu otra vez. Ahora estás predicando el evangelio al mundo. Y quiero que tomes un momento y guíes a alguien que nos ve ahora, este es tu momento, para entregar tu corazón a Dios. Sí. Escucha, cuando vienes al Señor, siempre lo digo así. Jesús no me dijo, ve y límpiate y luego vienes. Cuando vienes al Señor es una fiesta de llegar como eres. Y Él hará la limpieza. Pídele a Jesús que entre en tu corazón ahora donde estés, no importa dónde. Di, Jesús, entra en mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador. Y dedico mi corazón y mi vida a ti, porque sé que has venido a darme vida y vida en abundancia.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es así de simple, y hay mucho más en el libro. ¿Cómo fue que el pastor Larry se hizo pastor? Él pastorea una gran iglesia hoy. Tiene una conexión con Israel como ningún otro. Dios lo usa por todo el mundo y es algo realmente asombroso. ¿Volverás y nos darás una actualización de todo lo de Por Israel? supuesto. Haremos todo de Por Israel. supuesto. Muy bien, me encanta. Sí. ¿Y qué piensan de eso? Asombroso. Estaba al borde perfecto. de mi asiento y seguía y pensaba, necesito que sea salvo. Y solo esperaba que lo dijera. Y fue una buena salvación, ¿no es así? Ay, muy ¿verdad? buena. Fue tan divertido verlas. Cada vez que decías algo que no sabían, Dorothy hacía. Y luego Rebeca. Pude oír los suspiros de cada Fue una. divertido porque sé que es salvo y predica por todo el mundo y aún así necesitaba saber cómo llegó ahí. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cuántos años tenías cuando fuiste salvo, Sí. Larry? 26. Muy bien. Oh. 26. Escucha, 26. lo Ujú. asombroso es, tú hiciste eso y ahora predicas y a quien le predicas cada semana es a mi hija. Se sienta en primera fila los domingos y gracias. ¿Y cómo se llama tu hija? Eliana. Oh, Dios mío. Sí. Ahora sé Ahora por lo qué es sabes. tan bonita. Sí, es cierto. Muy bien, Larry. muy bien. Asombroso. Podríamos seguir, pero se terminó el tiempo. Y quiero que recuerdes que no importa dónde estuviste o lo que hiciste. La gracia de Dios siempre está ahí, siempre esperando por ti. Tiene un propósito real para tu vida. Y escucha, empieza de nuevo. Empieza ahora. Cuando hiciste la oración, muchos hicieron la oración. Muchos hicieron la oración y dedicaron su vida al Señor. Tal vez en un momento serviste a Dios, pero ya no. Y solo quiero que sepas que hay cosas asombrosas que Dios tiene para ti, para este tiempo y temporada, que te ha comisionado a hacer y que no haces. Y que como resultado de haber orado, Él abrirá puertas sobrenaturales. Y solo sigue orando por eso. Y como dijo Larry, Señor, quiero todo lo que tienes para mí. Solo di eso, Señor, quiero todo lo que tienes para mí hoy. Amén. Yo me entrego. Hoy, si estás viéndonos e hiciste la oración, tenemos colaboradores listos para ayudarte. Es por eso que está el número en pantalla. Ve al teléfono y llama. Déjanos orar por ti. Te enviaremos el libro ¿Y ahora qué? Es un excelente libro para empezar. Pero este es un nuevo día para ti, te lo digo. Las cosas viejas pasaron. Y como Larry dijo, cuando hizo la oración, no dejes que nadie te recuerde tu pasado, porque es un nuevo día. Es un nuevo día. Agradezco a Larry por acompañarnos. Para conseguir su libro From Junkie to Jerusalem y para saber más de su ministerio, visita larryhawkministries.com y como siempre, síguenos en las redes sociales. Suscríbete al canal de YouTube para episodios completos y contenido exclusivo. Déjanos saber cómo el programa tocó tu vida porque nos encanta saber de ti. También puedes escuchar Johnny Table Talk, el podcast disponible en las principales plataformas. Pero gracias, Larry, por haber venido. Gracias por Gracias invitarme. por cómo Dios te está usando en Israel y por todo lo que pasa ahí y volverás para hablar de eso, ¿no? Gracias por vernos hoy. Oro porque esto te haya animado. Y sabes que no has llegado muy lejos. Es una mentira del enemigo. No importan los errores que cometiste. Hoy es un nuevo día cuando invitas a Jesús. Te limpiará y te hará blanco como la nieve. Es lo que hace. Nos vemos la próxima. Adiós por hoy.